¿Listo? Segundo video. Bereshit, sí, capítulo 1, Génesis. Bien. Entonces, decíamos que luna nueva y Shabbat son festividades de parte del Señor, juntamente con las festividades del año, que son las fiestas elevadas, ¿sí? Pesach, primicias, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, todo eso son fiestas elevadas. Pero estamos hablando de días y años. Bien, para días y para años. El sol, específicamente la luna, están para días y para años. Los días comienzan, ¿sí? Terminan a la tarde, al atardecer, cuando cae el sol. O sea que ya no comienzan no que ya, para nosotros no comienzan a las 12, el día comienza al atardecer. ¿Sí? Y esa es la oración, esa oración específicamente tiene, la oración entre el cambio del sol y la luna tiene mucha importancia y la vamos a ver más adelante en esto que es Bereshit. ¿Sí? Pero hay que entender que esa oración tiene mucha importancia. Estamos terminando un día, estamos entrando en un día nuevo. ¿Sí? Entonces tiene que ver, sí, muchísimo. Bien, y para años, ¿por qué? Porque obviamente el conteo de las lunas nos trae específicamente, sí, o sea, nos va dando el contar de los meses, y el contar de los meses nos va dando el contar de los años. Por ejemplo, este año cae bisiesto. No en el calendario gregoriano, pero sí en el calendario hebreo. Por eso mismo estamos hablando, cuando hablamos de bisiesto, estamos hablando del Shemitah. Shemitah, estamos hablando del calendario hebreo, por eso que es Shemitah. Y ya lo vamos a ver más adelante. Eso también nos va a caer. Pero debemos entender que el Shemitah, que el año sabático, lo que viene ahora, a partir del mes de noviembre, diciembre, o sea, calendario gregoriano, tiene que ver con el año sabático de la casa de Judá. Tiene un año sabático de la casa de Judá, y eso trae un contexto muy importante. Eso va a traer un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se define todo, y ya lo vamos a estudiar. Eso lo vamos a estudiar en esta semana. ¿Por qué se define todo? Porque ya no hay más Shemitah. Este es el último Shemitah de la casa de Judá, y se junta con el Shemitah, con lo que es la casa de Israel. Y entonces acá hay un punto importante, que es lo que vamos a entender. ¿Qué vamos a entender? Que la palabra dice que ya no hay tiempo. Se acabaron los tiempos. En cualquier momento podría venir Mashiach. El año que viene, dentro de 2 años, o tal vez este año. No lo sabemos. Pero ya no hay tiempo. El tiempo se terminó. Ahora que tenemos, tiempos de gracia. Tenemos tiempo de gracia. Pero gracia hubo siempre. Lo podemos estudiar más adelante. Pero el tiempo se termina. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos que estamos tocando. Estamos hablando de cosas importantísimas. Entonces, al hablar de cosas importantísimas, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De principios, ¿sí? De principios espirituales, la esencia del Creador y todo lo que el Creador quiere que entendamos en este tiempo. Pero sigamos adelante. No vamos a atormentar todavía la mente con eso. Así que estamos hablando de Moadim, fiestas del Eterno. Shabbat, luna nueva y la fiesta del Creador. Esto debe ser entendido, ¿sí? Esto debe ser entendido porque hay veces que no se comprende bien, pero debemos entenderlo porque realmente esto tiene un enfoque tremendo para nuestras vidas. Por ejemplo, una profecía bíblica, hablando de una directiva bíblica, es que en el cuarto día aparecería Mashiach. Aparece la luz y las tinieblas, o sea, aparece la luz, el sol, la luna, o sea, fue creada. Y eso tiene que ver con el hecho de la aparición de Mashiach en tierra. Yeshua. Y eso da la finalización de los primeros 4.000 años y los 3.000 años restantes, que es los que estamos viendo nosotros. Es una separación, una separación, una profecía, porque también la Biblia hablamos de que estos son principios divinos y son principios proféticos. Eso tiene que ver por cómo es que hacemos ese conteo. Y porque la palabra dice que para Dios un día es como 1.000 años, y 1.000 años es como un día. Entonces, si eso lo dice la palabra, cada día de creación representa 1.000 años. Entonces, si vemos desde ese punto, de la punta, de la óptica del Creador, el Señor se tomó 1.000 años naturales para crear, 1.000 años del hombre para crear un día, 1.000 años para crear el segundo día.
1000 años para crear el tercer día, 1000 años para crear el cuarto día. Se tomó todo el tiempo. Para nosotros el tiempo del mundo, para él no. Porque en lo espiritual, el tiempo no es tiempo. En lo espiritual, las cuestiones son de otra manera. Y eso es impresionante, porque si vamos al hecho de eso, vamos a entender que cuando el hombre fue creado, no vivió un día. Vivió casi 1000 años. Pero realmente fue un día. Para Dios fue un día. ¿Sí? Para el Eterno fue un día. Para nosotros es como 1000 años. Y eso también es profundidad. Y eso tiene que ver con él, ¿con qué? ¿Con qué nivel de Pardes? Con el Sod, con el nivel oculto. Con el Sod, con el nivel oculto. Y eso lo vamos a ver también, lo vamos a ver, pero eso va para la escuela. Simplemente son puntos que estamos tocando como para poder ir viendo ciertas cuestiones. Bien, seguimos adelante. Quinto día. Hola. Quinto día. Dice la palabra. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, ¿sí? O sea, que todo ser viviente que se mueve, ¿sí? Acá estoy. Se mueve. Que las aguas produzcan según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Seguimos. Día sexto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo: hagamos al hombre. Ahí es donde aparece la primera mención de que Dios no trabaja solo. Dijo: hagamos al hombre. No lo menciona la palabra hasta que llega a este momento y dice: hagamos al hombre. Cuando hace al hombre, dice: hagamos al hombre. Dice: conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si Dios es espíritu. Si Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Qué imagen tiene Dios entonces? Lo vimos al principio, ¿no? La imagen de Mashiach. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra, dice, los creó. Sigue diciendo: y los bendijo. Y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta acá tenemos los siete días del Señor. Hasta acá tenemos los 7 días del Señor, ¿sí? Bien, como primera medida, primer punto. O sea que cada día de creación, podemos entender lo siguiente: cada día de creación, Hashem vio que era bueno. Sí. Y fue bueno, dice, en gran manera.
¿sí? Y fue bueno en gran manera. Cada cosa que él creaba, él decía era bueno. ¿Sí? Todo lo creado por Dios entonces es bueno, sí. Todo lo que fue creado por el Eterno es bueno, en gran manera. Eso es lo que dice la palabra, todo, todo. Bien. Ahora, volviendo al cuarto día. En el cuarto día creó las lumbreras, como dijimos, el sol, ¿sí? Luna, estrellas, ¿sí? Estas fueron creadas para marcar las estaciones y la palabra, y la palabra, obviamente, estaciones que habíamos visto, era la palabra Moadim, que significa fiesta del Creador, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué sirven las Moadim entonces? Porque es lo que no vimos. ¿Para qué sirven las Moadim? Para poder finalizar esta parte del primer capítulo. ¿Para qué sirven las Moadim? Las Moadim son para establecer los días de las celebraciones, de las festividades o convocaciones santas, ¿sí? O santas convocatorias. ¿A fin? ¿Con qué fin? Con el fin de revelar por etapas el plan de redención para toda la humanidad. Para eso son las Moadim, ¿sí? Estas festividades son partes de la revelación del plan de redención para toda la humanidad. Por eso dice Moadim, fiestas, días y años. No dice días, años y fiestas. Dice Moadim como primer punto. Días y años. Y el orden de los factores, acá sí altera el producto. ¿Sí? Esto no es física, no es nada. O sea, esto es el orden del factor. ¿Puede alterar el producto? Sí. Acá lo puede alterar. Todo lo que está escrito conforme a un diseño y no puede ser alterado. Por eso que la palabra dice que no puede ser quitado ni a tilde, ni una jota, ni nada por el estilo. Nada. Nada. Porque todo aquel que borre eso, que quite o que cambie el orden de lo que fue dicho, ¿sí? Será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces, obviamente, no puede ser quitado. El orden tiene mucho que ver. Las Moadim son totalmente importantes para el Eterno. Porque, vuelvo a repetirla, ¿sí? Las Moadim específicamente nos revela, mejor dicho, o sea, son a fin de revelar por etapas el plan de redención. Cada fiesta revela una etapa diferente. Una etapa diferente, ¿sí? Y lo vamos a ver cuando lleguemos específicamente al momento de ver la fiesta, ¿sí? Por eso no quiero adelantar nada, pero sí viendo algunos conceptos. Estas festividades son partes de la revelación del plan de redención para toda la humanidad, sí. ¿Qué significa esto entonces? Esto significa lo siguiente: aquel que no está sujeto a las festividades del Eterno, vuelvo a repetir, Shabbat, Luna Nueva y todas las fiestas del Eterno, ¿sí? Aquel que no está sujeto a esto no tiene redención alguna. Ah, pero Jesús a nosotros nos redimió. No te redimió nada. Jamás te redimió. Jamás, porque todavía no vino. ¿Sí? O sea, Yeshua todavía no volvió. Mashiach no vino. Mashiach vino a redimir. Todavía no nos redimió a nadie. No. ¿Qué hizo Yeshua cuando apareció? Darnos el camino, marcarnos el camino. Dijo, por este camino, dice. Por donde yo fui, ustedes caminen, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por el camino el camino que yo marqué, dijo. ¿Por qué? Porque yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces cuando vemos esas cosas, entendemos que hay que caminar conforme a un diseño. El diseño que estableció el Creador, el diseño que caminaron los profetas, el diseño que caminó, que también determinó y estableció Moisés, el diseño por el cual caminó Yeshua, el diseño por el cual caminaron los apóstoles y el cual nosotros debemos caminar. ¿Por qué? Porque si no, no hay redención alguna. No hay redención. Si nosotros faltamos al Shabbat, no hay redención. Nosotros podemos faltar a cualquier cosa, pero un Shabbat no es imposible faltar. No se puede faltar al Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat, y cuando ya nos va a tocar hablar del Shabbat. Pero entrar en el Shabbat específicamente es muy importante. Así también como lo es la luna nueva, cada comienzo de mes. Y lo que explicábamos con los días, vamos a hablar también por el hecho de la luna nueva, porque la luna nueva, ¿cuándo cayó? La luna nueva cayó el 6, ¿no? El 6 fue luna nueva. El 6 de este mes fue luna nueva. O sea que ahí comenzó el mes hebreo, pero el mes natural comenzó el 1. 6 días después comenzó el mes hebreo, porque Dios determina
que sus tiempos son manejados por la luna. Luna nueva, ¿sí? La luna tiene varias etapas. Luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, o sea, todo tiene que ver con el hecho de las etapas. Pero cuando la luna es nueva, comienza, ese es el comienzo del día, por eso se llama luna nueva, porque es comienzo de ciclo, comienzo de un ciclo nuevo y una directiva que también está en su palabra y que tiene que ver con los tiempos de Dios. Nada puede ser salteado. Si yo digo que soy hijo de Dios y que estudio la palabra de Dios, pero no me sujeto a la fiesta, a la festividad del Eterno, no, porque son festividades judías y nosotros no somos judíos, mal. Es una mala interpretación. Es una mala interpretación, porque el primer principal no dice fiestas judías, dice fiestas del Eterno. Y fueron establecidas, ya la vimos, en el principio de la creación, cuando todavía no estaba dado al mundo el pueblo de Israel. Entonces, las cuestiones son diferentes. Acá las cuestiones son diferentes. Debemos entender que nosotros nos debemos sujetar a la palabra. Si voy a estudiar la palabra, debo sujetarme a lo que está escrito. Si no, de lo contrario, dice el Salmo específicamente 32, si no recuerdo, dice Dios dice, exaltó su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. ¿Sí? Engrandeció su nombre, dice, y su palabra por sobre todas las cosas. La palabra del Eterno, ¿sí?, está por sobre todas las cosas. Si yo no me sujeto a la palabra, entonces realmente no tengo nada que hacer predicando, Biblia. Porque mejor dicho, predicando la palabra del Eterno. ¿Podés predicar Biblia? Sí, predicar como vos quieras. Solamente estás predicando libros, que no tenés un contexto y no tenés un entendimiento de nada. Pero para estudiar Torah, la palabra del Eterno, para predicar y enseñar la palabra del Eterno, nosotros no podemos enseñarlas desde la óptica del greco-romanismo o de los institutos teológicos cristianos. Es imposible. Imposible porque no hay cómo llegar, ¿sí?, al enfoque hebreo, obviamente, desde ese punto. Pero cuando yo estudio Torah con maestros, con rabinos, con gente que entiende, entonces estoy llegando al conocimiento, la etimología de la palabra, y tengo la verdad. Pues la verdad, dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso mismo está escrito en ese lugar. Porque también Juan, el libro de Juan, que está escrito eso, San Juan 8:32, el libro de San Juan 8:32 también está sujeto al sistema Pardes. Y hay que entender cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad específicamente tiene que ver con lo que Dios estableció y no con lo que el hombre nos quiso dar a entender para desviarnos del propósito. ¿Me entienden? Entonces ese es el punto en sí. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice? No. Pensé que tenías... Me quedé con lo de Moedín, que todas las que tengo no habla de eso. Claro. Y lo más cómico que Moedín traducido en español es festividad. Claro. Y mal traducida tanto acá. Y mal traducida en todos lados, ¿viste? Es increíble. Es increíble. No, y eso vamos 4 Biblias diferentes. Vamos a hablarlo, vamos a soltarlo. Dice Carlos, porque mientras que estamos entonces acá la gente ahí está con sus smartphones ahí buscando para que lo que estamos diciendo sea notorio y que sea efectivo. ¿Y qué dice? ¿Qué estabas buscando? Moedín en 4 Biblias diferentes, ¿no? Sí. En cuatro Biblias diferentes. Exactamente. Y solamente en el Tanaj nombra Moedín. En el Tanaj. Festividad. Festividad. Busco Moedín traducido al español y dice festividad. Exactamente. Moedín dice festividades. No sé por qué está mal traducido. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahí ya fue quitada el concepto de festividades cuando fue traducida. Puesto por estaciones que está Exactamente. Está mal. Entonces, cuando fue traducida, ahí podemos entender que cuando fue traducida la Biblia, el lenguaje de la Biblia fue traducida en el griego, hay muchas cuestiones que fueron quitadas. ¿Para qué? Para desviar a la gente del camino. Por eso mismo que la mayoría de las Biblias que están a nivel mundial son, obviamente, Reina Valera. Y Reina Valera con muchas transliteraciones y renovación y todo eso, pero sigue siendo Reina Valera con el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Desviarte del conocimiento correcto. Desviarte de la verdad. Sí, porque está la traducción de Moedín es festividad. Es festividad, exactamente. Sí, totalmente. Podrían haber puesto festividad tranquilamente. Podrían haber puesto festividad tranquilamente. Pero el hecho es que cuando tradujeron, no había un intérprete, o sea, mejor dicho, no había una persona con el Ruach, no había un rabino con el Ruach que le vaya diciendo, esto es así. Porque, ¿dónde quedó la Torá? La Torá quedó custodiada
en los brazos del pueblo judío, en Judá, cuando se dividió el reino en dos. En aquel momento, cuando se divide, después de la muerte del rey Salomón, el reino se divide en dos, los mandamientos, la Torá fue custodiada por el pueblo de Judá, que da propiamente el nombre al pueblo judío. Al pueblo judío. Y fueron, por eso mismo que Yeshua, más acá, dice en Juan capítulo 4, porque la salvación viene de los judíos. Y tiene que ver específicamente, ¿sí?, con que la Torá, la Yeshua, la liberación y todo lo que tiene que ver estaba sellada en el pueblo judío, que eran los defensores de la Torá, los defensores de las verdades bíblicas, ¿sí?, de las verdades de un reino. Por eso mismo, o sea, al no entender estas cuestiones, nos desviamos. ¿Y qué hacemos? Dice el apóstol Pedro, ¿qué hacemos? Dice, están construyendo sus propias muertes. Construyen sus propias muertes, dice. Porque el apóstol Pablo habla de estas cosas, pero no es entendido por gente indocta, gente que no entiende Torah. Ese es el propósito de esto. Entonces, entendemos que las cosas son así, ¿sí? Bien, entendemos todo esto, vamos entendiendo todo este tipo de cosas. Ahora, el tema sigue diciendo, estábamos hablando en capítulo 1, que cuando el Señor crea al hombre en el sexto día, la palabra no dice que fue bueno, y fue bueno en gran manera. No lo dice, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no estaba completo. Cuando creó al hombre, no dice que fue bueno en gran manera, como lo dijo en los demás días, ¿sí? Y fue bueno en gran manera, y fue bueno, y fue así, hizo el sexto día. Cuando creó al hombre no lo dijo que fue bueno específicamente, y tampoco dijo que es malo. El tema es que al hombre le faltaba algo. El Señor sabía específicamente a lo que se enfrentaba. Dios no es neófito, es Dios, es el creador. Es obvio que Él sabía. Todo este plan fue diseñado por una mente maestra, impresionante. Entonces crea al hombre, específicamente, ¿sí? Pero el hombre no tenía aún méritos para poder, o para que Adonai diga, y fue bueno. Por eso mismo, realmente, o sea, lo que hace el hombre, y vemos en el capítulo 6 que dice, y creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Eso es el capítulo 1. En el capítulo 1, entonces dijo, y vio Dios que era bueno, en gran manera. Entonces después el Señor dice, y fue bueno. Y los bendijo Dios. Y ahí fue donde soltó la bendición. Cuando recién el hombre tuvo, obviamente, su compañera. Y vemos, ahora vamos a ver cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, lo que vemos en el capítulo 1, para sacar también conclusiones extrañas, porque hay muchas versiones que corren por ahí, que en el capítulo 1 era una mujer, que no era Eva, que era no sé quién. Exactamente. No tiene nada que ver. El capítulo 1, el capítulo 1 tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de lo que se extrajo del boca a boca en aquel tiempo. Lo que se podía extraer. ¿Cómo hizo Dios? Todo esto sucedió así. Bien, punto. Ese es el capítulo 1. Muestra cada día, o sea, lo más importante, ¿no? Lo que hizo Dios durante cada día. ¿Sí? Pero el capítulo 2 no tiene que ver con una creación de una mujer, de otra mujer. Al contrario, en el capítulo 2 muestran detalles de la creación. Entonces, ¿qué detalles podemos realzar? El capítulo 2 vamos a realzar los detalles del hombre. ¿Cómo extrajo el Señor a la mujer? ¿Cómo formó al hombre? ¿Cómo la extrajo a la mujer? ¿Qué fue lo que le entregó el Señor a la mujer? ¿Cómo fue la caída? Todo ese tipo de cosas, los detalles de una creación se muestran en el capítulo 2. Y es lo que debemos entender en este momento. Entonces, vamos al capítulo 2. Perdón. Luego, no quería saltarme esto. Luego que el Señor hace al hombre y a la mujer, ¿qué hace? Termina siendo el séptimo día, el Shabbat. ¿Y qué hace? Descanso. Exactamente. Y los mete al hombre y a la mujer en el Shabbat. El hombre y la mujer comienzan en Shabbat a establecer. No comienza afuera. En Shabbat. Los introduce en Shabbat y los mete en Shabbat. O sea que están dentro de Shabbat. Están dentro del ciclo de Shabbat. Cuando comienza Adán y Eva a tener parte en esta creación, comienza en Shabbat. No comienza en otro día. Porque crea el hombre y el séptimo día es Shabbat. Y ahí ya les entrega el Shabbat, les regala el Shabbat. ¿Sí? Y nos revela específicamente qué es lo que nos revela el Shabbat. El Shabbat nos revela que ese tiempo que vivieron Adán y Eva antes de la caída, ¿sí? Vendrá para nosotros cuando venga Mashiach.
Cuando venga Mashiach, vendrá para nosotros. ¿Sí? Y seremos incorruptibles como en el primer momento de Adán y Eva. Porque ellos eran incorruptibles. No habían corrompido, no habían transgredido la Torah. Entonces, como en ese momento vamos a hacer, claro que sí, porque dice la palabra que nuestros cuerpos serán cambiados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y se nos darán cuerpos incorruptibles. Cuando venga Mashiach y seamos levantados para llevarnos a la era mesiánica. Entonces, ¿pasará eso? Sí, dice, los muertos en él resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos, estemos en pie, en tierra, seremos elevados en abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, nuestros cuerpos serán cambiados, seremos transformados, y eso es lo que sucederá, y seremos llevados al plano de Adán y Eva, el primer punto, como ellos estuvieron. A ese plano seremos llevados. ¿Por qué? Porque se nos dará mayor revelación de Torah. Y ahí vendrá, obviamente, la restauración del tiempo milenial, el cual vivieron Adán y Eva. Pero que se destruyó, obviamente. Todo eso se destruyó cuando ellos realmente transgredieron, pecaron, en no comerás, y comieron de lo que no debían comer. Todo eso lo trae Mashiach. Todo eso lo trae Mashiach. ¿Y qué significa Shabbat? Significa, prácticamente, espiritualmente, significa ese tiempo milenial. ¿Por qué? Porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuándo entonces cómo comienzan a vivir Adán y Eva en tierra? ¿Cómo comienzan a vivir este mundo? En Shabbat. En Shabbat comienzan a vivir. ¿Por qué? Porque es de la única manera, y escuchen esto, es de la única manera que Adán y Eva podían hablar con Dios a la luz del día. ¿Ustedes se dieron cuenta que ellos no oraban? No dice la palabra que oraban. Tenían una relación con el Eterno. Una relación. Ellos no necesitaban orar. Es la única manera, porque la palabra dice que y santificó, y bendijo y santificó el séptimo día. El séptimo día está bendecido, está resguardado bajo una bendición. Y santificó el séptimo día, y también está santificado. Está apartado de todos los demás días. No cualquier día realmente es un día común. No cualquier día es Shabbat. Shabbat es el séptimo día y tiene que ver con un diseño espiritual. No lo vamos a entender hoy, pero tiene que ver con un diseño espiritual. Lo único que debemos entender es lo siguiente, que si nosotros en la semana tenemos los méritos necesarios y adquirimos los méritos necesarios, en Shabbat escucharemos la voz del Eterno. ¿Podremos escucharla? Sí, totalmente. Estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que hay que tener mucho mérito, pero muchísimo mérito. Guardarnos de toda la maldad que hay en este mundo es muy difícil. Pero yo estoy seguro que en ese tiempo, como Adonai está expectante ahí, queriendo que nosotros guardemos, vamos a escucharla voz audible. ¿Y vamos a poder escucharla? Sí, pero hay que hacer mucho mérito. Muchísimo mérito. Y vamos a tener que hacer mucha teshuvá, mucho arrepentimiento. O sea, regenerarnos, obviamente, en la teshuvá para poder escuchar aunque sea un hola, estoy aquí. Vale, si quiera eso tampoco. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, pero es entendible que solamente Adán y Eva podían escuchar la voz del Eterno y hablar con Él porque estaban en ese tiempo. El Señor estaba en reposo, ¿sí? Estaba en reposo y eso es lo que acontecía en ese momento. ¿Sí? Así que ¿se hallará transgresión en nosotros en el reino milenial? No habrá transgresión, porque obviamente es para eso el reino milenial, para avanzar, obviamente, ¿sí? En la regeneración y todo lo que tiene que ver. Así que, obviamente, esto es una parte muy linda, podríamos ir hablando muchísimo, pero vamos a avanzar. Capítulo 2, entonces, vemos más detalles de la creación. Ahora vamos al detalle de la creación. Veamos el detalle de la creación. Dice, estos son los orígenes de los cielos, lo que hemos hablado. Capítulo 1. Estos son, cuidado con el plato, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Sí? El día que Adonai hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai, Elohim, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai formó al hombre, y acá está hablando del sexto día, dando instrucciones, más claridad del sexto día.
Entonces formó al hombre, dice. Del polvo de la tierra lo formó y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Y Adonai, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedilio, dice Ionis. Estoy leyendo versión Reina Valera, ¿sí? El nombre del segundo río era Quión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bien, y tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El Señor le da una instrucción: labre y guarde. ¿Qué es labranza? Renovar la tierra. Claro, ¿qué es la labranza? Es el trabajo en la tierra. El trabajo de todo lo que el Señor había entregado. Esa es la labranza. Es el trabajo en la tierra. Dice, y lo guardase. Sí, lo estén custodiando. ¿Por qué? Porque no tenía que hacer otra cosa más que el trabajo ese. O sea, la tierra daba frutos por sí solo. ¿Qué tenía que hacer? Recoger los frutos, nada más. Recoger todo lo que tenía. La tierra daba por sí sola. No había trabajo en ese momento. ¿Sí? Y mandó a Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Y dijo Adonai, no es bueno que el hombre esté solo. Sigue hablando de los detalles de la creación. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Así lo hizo el Señor, ¿no? Adonai Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viviese como para que él viese cómo se habría de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Adonai hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adonai Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Porque por tanto dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre, mejor dicho, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 2. Ahí termina el capítulo 2. ¿Qué podemos extraer de estas cosas? Simplemente vamos a hablar, vuelvo a repetir, vamos a extraer principios familiares, porque ese era el punto en que vamos a trabajar. Vimos capítulo 1, capítulo 2, pero vamos a ver ciertas cuestiones. Entonces, creó también, dice, a la mujer, y la creó de la costilla. ¿Sí? La creó de la costilla del hombre. ¿Qué es la mujer? Su idónea. La palabra dice que es idónea, ¿no? Pero ¿qué significa idónea? Porque lo habíamos visto esto. Idónea significaba opuesta. La opuesta. En hebreo idónea es la opuesta, ¿sí? Y esta mujer, obviamente, la que el Señor crea, es para que el hombre, ¿para qué? Si es la opuesta, ¿para qué es? Es para que el hombre haga tikkun. Tikkun nefesh. Para que el hombre se arrepienta específicamente de todo lo que él hace. Ahora vamos a eso. ¿Sí? Que haga la reparación. Pues la mujer es la herramienta del Creador para que el hombre se vuelva de sus malos caminos. ¿Bien? Ahora, entendamos algo. El Señor hace a la mujer y la saca de la costilla. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver con el tema de Celia Cruz.
Mi costilla, dijo. Esto tiene que ver con principios espirituales. ¿Por qué? La saca del varón, lo hace recaer en sueño y le saca del varón. Primero y principal debemos entender lo siguiente. Que nosotros, así como Adán, nos hizo caer en sueño, no es que soñamos con la mujer perfecta, no. ¿Uno puede soñar con la mujer perfecta? Sí, pero de aquí a que le caiga la mujer perfecta, dése por vencido. Nunca hay mujer perfecta. Ni tampoco la mujer, nunca hay varón perfecto. ¿Ustedes pueden soñar con un varón perfecto? Sí, así. No, no hay varón perfecto. Dese por vencida. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? Uno piensa por ejemplo, en una persona perfecta y realmente le cayó un gordito simpaticón como yo, por ejemplo. Y enganchó a una Noelia como mi esposa. ¿Me entiendes? No, en aquel momento no era gordito. No me mires así. No, en el momento era. Pero después fui gordito. Y pelado. Antes tenía pelo y ahora tengo. Nadie me ve con pelo, pero bueno, tenía pelo. Los que me conocen saben que tenía pelo largo. Y Noelia me dijo, la vida me engañó, me cantó después. Bueno, no hay mujer perfecta. ¿Sí? Tampoco hay hombre perfecto. ¿Me entienden? Entonces el punto está en lo siguiente. Adonai hace lo mismo con el hombre que lo que hizo con Adán. Debemos entender que lo que está escrito en la palabra lo hace con nosotros. Siempre. Adonai nos hizo caer en sueño y sacó a la mujer perfecta para nosotros. Para Adonai es perfecta. Para nosotros no lo es. Pero esa idónea es la opuesta. Porque obviamente esa idónea es la herramienta del Eterno que va a trabajar en las manos del Eterno, ¿sí? Para que el hombre aprenda y pueda llegar, ¿sí? a contemplar la presencia del Creador como en algún momento dado Adán lo hizo. Es una herramienta de parte del Señor, por eso dice que la idónea es la opuesta. ¿Qué significa la opuesta? Lo hemos visto también en clases pasadas, ¿sí? Que nunca te va a decir, sí, mi amor, esto está bien, está bárbaro. No, la mayoría del tiempo te va a decir, no me gusta. Anda por acá, anda por allá. ¿Vas a hacer un negocio así? Sí, no, fíjate. Entonces, siempre está ahí, a la par. Y vos decís, déjame, así no es. Yo voy a hacer estas cosas. O sea, siempre está a la expectativa. No quiere decir que siempre también tenga la razón, ojo. Porque vamos al hecho. No quiere decir que siempre tenga la razón. No, tampoco digas, esa claro. No. No, sí, no quiere decir, pero ¿qué está haciendo? El Señor te está probando. Te está probando, te está analizando con ella, te está poniendo o tal vez una traba, porque Él mismo lo hace, o tal vez te está poniendo, obviamente, un aviso. ¿Sí? No lo sabemos. La única forma de saberlo es que tengamos, ¿sí? Es que estemos bien espiritualmente para poder entender, para poder tener discernimiento y de esa manera poder discernir para qué mi esposa está haciendo eso. Ahora, ¿lo hace ella? No lo hace ella. Lo hace Adonai con ella. ¿Por qué? Porque cuando Eva comió de la manzana, o sea, la manzana no es manzana, mentira, no es manzana. Pero, o sea, para que lo entiendan, porque muchos dicen es manzanita. Bueno, entonces, y podemos decir lo siguiente hoy. Bueno, cuando probó el iPhone. Es una prueba. Claro, totalmente. Revelación. La manzana era de iPhone. Bueno, el tema está en que cuando ella fue y probó el árbol, ¿sí? No lo hizo. Saca el platito. Ahí está. Cuando ella probó el iPhone, no lo hizo porque el iPhone, digo. No lo hizo porque con el símbolo de la manzanita. No lo hizo porque quería. Los dos, cuando nosotros vamos al hebreo, los dos estaban ahí. Tanto Adán como Eva estaban ahí. ¿Cómo es que estaban ahí? En el hebreo habla de unidad. Y los dos estaban ahí. Adán no la dejó sola. Esa mentira, esas prédicas que están, no, porque la dejó sola Adán. Porque Adán la dejó sola y porque la mujer hizo lo que quiso y por culpa de Adán. No, es una mentira. Adán estaba. Y la serpiente específicamente le habló a Adán. Porque Eva no tenía, o sea, porque el Señor se dirigió a Adán y le dijo específicamente, fructifica, multiplica, ¿sí? Multiplíquese, sojuzgue en la tierra. Pero a Adán, que era la cabeza, se dirigió a la serpiente. Adán no dijo nada. Sin embargo, Adán no dijo nada. Sin embargo, la mujer dijo, sí, se metió. Y habló la mujer. No es que la mujer se metió porque metida, porque la mujer es una mentira. No se confunda.
Creo que el Señor la pinchó ahí. Un ángel la pinchó ahí. Ah, sí, es verdad, sí. No, o sea, el Señor nos dijo que nos podíamos comer de eso. Y ahí comenzó el diálogo entre la mujer y la serpiente. Entonces hay cosas, esto es lo que vemos a simple vista. Después podemos ir más avanzado al Yetzer Hará y todo lo demás, pero no vamos a eso. Vamos a lo que estamos viendo, ¿sí? A lo primario. ¿Qué podemos ver en estas cuestiones? Podemos ver específicamente que Adán no emitió bocado. Adán no emitió bocado. Podríamos ver tranquilamente que Adán lo único que hizo es querer ver qué pasaba. Podríamos verlo. Pero realmente, específicamente, o sea, realmente, acá, no es que la culpa, porque, o sea, no hay, o sea, si pudiéramos meter una culpa, podríamos decir, Adán tuvo la culpa, sí, la tuvo él. ¿Por qué la tuvo él? Porque cuando seguimos leyendo, dice que los ojos de Eva nunca se abrieron cuando ella probó. Ella probó y no pasó nada. Y dijo, pero Adán, mirá, no pasó nada, yo probé y no pasó nada. ¿En serio? Dijo Adán. ¿En serio no te moriste todavía? O sea, y eso es lo que muchos creen, porque muchos se casan y después dicen, ¿por qué no se muere? A ver si me toca otro y me muere y me caso con otra. Y lo mismo dice la mujer, ¿por qué no se muere este? A ver si no bien. O sea, hay cosas también que pasan. ¿Por qué me casé? Dicen, muchos dicen, ¿por qué me casé? Me hice casado con otra. ¿Qué te tengo que andar? Si yo tenía una cola más grande y me vengo a casar con vos. Bueno, pero las cuestiones es que todos dicen eso. Pero la cuestión es que, ¿cuál es el punto? El punto es que la palabra dice, cuando probó Adán, entonces sus ojos fueron abiertos. Entonces, lo leímos recién, sus ojos fueron abiertos. O sea, y esto siempre lo hablamos. Adán tenía la responsabilidad, ¿sí?, de decirle a Eva, no. Y de hecho es más, no había pasado nada. Eva comió y no pasó nada. Nunca sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque la bendición y todo lo que tiene que ver viene por la cabeza. Y Adán era el responsable, entonces fue el primero que fue creado. Y no es que Dios sea machista, no se confunda. Es que así lo hizo Dios. No se vaya a saber por qué. Aunque la palabra también dice, la mujer sabia edifica su casa. Así que también vamos al hecho. Tampoco Dios es feminista. O sea, ¿la mujer manda en la casa? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Pero el hombre, o sea, rige con sabiduría los asuntos espirituales también. Que les corresponde al hombre. Y después, en ciertas cuestiones, se dividen las tareas de los hijos. O sea, según qué edades tengan, ¿no? Pero el punto está en lo siguiente. Cuando Adán comió, ¿sí?, se abrieron los ojos. Abrieron los ojos. Eso significa que Adán tenía la responsabilidad de todo. Principio de familia totalmente. Porque a veces pasan cosas en nuestra vida, ¿sí? A veces, ¿qué pasó? ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a otro. Sigamos al video 3.